Dios les bendiga en este día maravilloso que Dios hizo y formó delante de nuestros ojos para que nos gocemos y nos maravillemos en la presencia del Señor. Bueno, hoy quiero empezar una charla, un estudio, un aprendizaje para que podamos nosotros llevar estos aprendizajes en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y poder ponerlos en práctica en el momento que nosotros nos demos cuenta que es necesario ponerlos en práctica. Entonces, vamos a estar hablando de la maravillosa historia de Noé y sus hijos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esta maravillosa historia, de Noé y sus hijos. Vamos a tener un aprendizaje maravilloso y lo vamos a poder adaptar a nuestra vida y a la vida de todas aquellas personas que nos rodean, personas amadas nuestras y bendecidas, ¿verdad? Personas bendecidas, porque se vuelven delante de nosotros a una bendición llena de sabiduría y inteligencia. Damos gracias a Dios por este momento y por este privilegio de poder compartir su palabra, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Bendita sea la palabra del Eterno. Bueno, este estudio va a llevar 11 versículos. Sí, este estudio es un poco profundo. Más bien sería como una conferencia, tal vez en unas 3 partes, ¿verdad? Por intenso que es el estudio, ¿verdad? Entonces, más bien quizás lo llamaríamos como una conferencia. Va a coger un poco más de tiempo hablar de este estudio, ¿verdad? Un poco más de tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de cuando Noé se embriagó y vamos a estar leyendo la palabra de Dios como está escrita, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 9, del 18, vamos a leer del 18 al 20. Vamos a ir dando el estudio poco a poco para poder desarrollarlo y poder traer ese conocimiento maravilloso y luego ponerlo en práctica. Dice su palabra en Génesis 9, versículo 18 al 20, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Set, Can y Jafet. Y Can era el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bueno, vamos a ver esta maravillosa palabra que nos dice y que nos trae. Qué buenas nuevas nos trae esta maravillosa palabra, ¿verdad? Entonces, Noé había pasado una gran tribulación de diluvio, ¿verdad? Una gran tribulación, ¿verdad? Después de haber convivido con tantos seres humanos, ¿verdad? Entonces, después del diluvio, Noé se dio cuenta que solo habían quedado él y su familia, que eran 8, ¿verdad?
como la misma Dios creó, ¿verdad? Dios creó el infinito. Bueno, bendita sea su palabra, porque hasta con los números aprendemos, ¿verdad? Con los números aprendemos también a través de la palabra maravillosa de Dios. Entonces, llegó esto que fue a la vida de Noé, ¿verdad? Cuando él se habían salido del barco, ¿verdad? Aquí en esta historia hay muchísimas cosas que atravesó Noé y sus hijos, ¿verdad? En esta historia, muchísimos sucesos. Y en esta historia aprendemos de parte de Dios y de la familia de Noé de que en la vida hay acontecimientos pequeños, acontecimientos medianos y acontecimientos grandes, ¿verdad? Principalmente voy a hablar en esta parte de esos acontecimientos grandes que nos pasa en nuestro diario vivir. Estos acontecimientos grandes son acontecimientos primogénitos, ¿verdad? Primogénitos significa que uno lo está viviendo por primera vez. Así le pasó a Noé, ¿verdad? Noé y su familia y todas estas generaciones estaban viviendo un acontecimiento en una dimensión y en una etapa que se estaba viendo por primera vez en la tierra. Entonces era algo primogénito. Esto de primogénito, la Biblia nos cuenta que le pertenece a Dios, y así es, porque es inalcanzable para el pensamiento del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos por estos acontecimientos por primera vez, que nosotros no podemos entenderlos, ¿verdad? Que nosotros no podemos manejarlos. Entonces tenemos que venir delante de la presencia del Señor y pedirle esa sabiduría y esa inteligencia del cuerpo para poder nosotros entregar esta situación en las manos del Dios Todopoderoso, y que sea Dios obrando en esa situación hasta que Dios nos entregue esa situación en nuestras manos. Porque hay situaciones que son inmanejables para el ser humano. No las podemos manejar. Por eso que existe un Dios. Existe un Dios todopoderoso. Noé participó en esta historia, sí. Noé participó, pero lo único que en lo que Noé participó fue en construir el arca, ¿verdad? A pesar que le tomó muchísimos años, pero era un trabajo pequeño que Noé podía hacer, porque aparte de que Dios le había dado todo el diseño a Noé, también le había dado la capacidad para que Noé pudiera construir el barco. Bueno, muy bien. Pero cuando ya se trató del diluvio, ¿verdad? De los depósitos de agua, del abismo que iban a descender y la lluvia, ya allí Noé no tenía parte ni arte. Ya ahí Noé no tenía parte ni arte. Estos estudios son importantes de saberlo, porque en nuestras vidas, cuando sucede un acontecimiento primero, que nunca nos ha sucedido a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios y entregarle este acontecimiento y salirnos de ese acontecimiento. ¿Qué quiere decir salirnos de ese acontecimiento? No estar pensando en él, no afligirse en él. Y usted me dirá, hermana, eso sí es bien difícil de manejar, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el diluvio representan las emociones.
El diluvio representa las emociones. Entonces, si nosotros le entregamos la situación a Dios y seguimos pensando en esa situación, más se hace esto delante de nosotros, no delante de Dios. Delante de nosotros esto se hace como 10 veces más del propósito. ¿Por qué? Porque el pensamiento altera la situación. Entonces, al pensamiento alterar la situación, nuestro cuerpo físico es atrapado dentro de esas emociones. Esto es importante, porque ya vamos a ver el acontecimiento de Noé, ¿verdad? Ya vamos a ver el acontecimiento de Noé. Entonces dice la palabra, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Mire, ya ellos estaban fuera del arca, ya ellos habían salido, sus pies ya habían pisado la tierra en la que ellos iban a volver a empezar, ¿verdad? Ya los pies de ellos ya habían pisado la tierra donde ellos iban a volver a empezar una nueva vida, ¿verdad? Esto es importante porque todo comienzo es difícil. ¿Por qué? Porque es algo primero que vamos a emprender. Si nosotros realmente ponemos la palabra de Dios como frontal nuestro, entonces nosotros nos diéramos cuenta de qué cosas nosotros debemos de manejar y cómo debemos de manejar las situaciones. Por ejemplo, en una mudanza nueva, en algo que se va a comenzar nuevo, es una primicia y eso le pertenece a Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es construir. No importa cuánto tiempo pase. Nosotros solo estamos ahí para construir lo que va a ser. No estamos ahí para decir esto está bien, esto está mal. No, eso es algo que estamos haciendo por primera vez. Y como lo estamos haciendo por primera vez, es primicia, le pertenece a Dios. Esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces ahí es donde pasamos acontecimientos, pasan situaciones que no entendemos, que nuestra mente se limita y aquel proceso, en vez de seguir su curso, lo que hacemos es estancarlo. Entonces nos vamos a una situación de dolor, de sufrimiento, a una situación que primero fue una bendición para nosotros y luego hace un traslado de una cosa dolorosa, de una cosa que nos lleva todo el pensamiento. Nos olvidamos de todo lo otro que tenemos que hacer por tomar una posición que le pertenece a Dios, que le ha pertenecido a Dios y que siempre le va a pertenecer a Dios. ¿Sí? Hay cosas pequeñas que nosotros podemos hacer. Hay cosas medianas que nosotros podemos hacer. Pero hay cosas grandes que nosotros no podemos hacer. Que eso fue una intención bajada de Dios a nuestro pensamiento para que nosotros seamos un instrumento de Dios y que nos podemos dejar guiar por su Espíritu Santo que está en esta tierra, para que el Espíritu Santo nos tome como instrumento. Pero nosotros no sabemos qué es ser un instrumento, porque un instrumento solo se toca. Después de que se toca, se deja donde está. Pero nosotros no sabemos ser un instrumento. Nosotros queremos tocar el instrumento y llevar el instrumento. No se puede. El instrumento se tiene que quedar donde se tiene que quedar. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, los hijos de Noé salieron del arca, se posicionaron en un territorio, ¿verdad?
al posicionarse en un territorio, hay trabajo que hacer en ese territorio, por primera vez. Por primera vez. Sí. Hay trabajo que hacer. Entonces dice la palabra de Dios que esos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Estos tres, dice, son los hijos de Noé. Entonces, ¿por qué nos dice que son los hijos de Noé si nosotros ya sabemos que Set, Can y Safet son los hijos de Noé? Pero nos vuelve a repetir, y estos tres son los hijos de Noé. Bueno, para que nosotros miremos el comportamiento de los hijos de Noé. Por eso nos dice que son los tres hijos de Noé. Y estos tres hijos de Noé son varones y son dadores. Son dadores. Están aquí para dar. Lo voy a volver a repetir. Estos tres hijos de Noé son dadores. Y están aquí, llegaron a ese territorio para dar. Pero cada uno de ellos va a escoger la manera de cómo dar. Va a escoger la manera de cómo dar. Porque Noé ya fue responsable de que los pies de sus hijos pisaran ese territorio. Ahora, ellos van a ser responsables de dar, porque el género varón es un género que da. Entonces, esa tierra iba a recibir de los hijos de Noé y de Noé. Y así fue. Así es. Esta tierra recibe del ser humano. Esta tierra recibe todo lo que el ser humano le dé. Sí. Así es, así leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos instruye. ¿Para qué nos instruye la palabra de Dios? La palabra de Dios nos instruye para usarnos como instrumento. La palabra de Dios nos instruye a nosotros, los seres humanos, ¿para qué? Para usarnos como instrumentos. Por eso que es necesario escudriñarla. Es necesario estudiarla. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo es que un instrumento es instruido por Dios para luego de ser instruido por Dios, por su palabra, pueda ser usado como instrumento en esta tierra. Eso es importante, muy importante. Un 100%. Sí, eso es un 100% importante. 100%. ¿Y cómo nosotros vamos a ser instruidos? Guiándonos por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Por los ejercicios, por las herramientas que hay que llevar a cabo en la vida de nosotros. ¿Qué herramientas? El estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la práctica, ¿verdad? La acción de esa palabra. Entonces, salimos para ser un instrumento. Salimos de nuestra arca, salimos de nuestra comunidad, de nuestra comodidad. ¿Después de qué? De cosas que hemos pasado. De cosas que hemos pasado. Las cosas que pasamos son maravillosas. Sí, las cosas que pasamos son maravillosas porque todas tienen un propósito. ¿Cuál propósito? Desacomodarnos para salir. Porque ¿qué fue lo que meció la vida de Noé y sus hijos? El diluvio. El diluvio los meció. ¿Qué fue lo que meció en ellos realmente? ¿Qué fue lo que el diluvio meció en la familia de Noé? Los animales que llevaban ahí. Los animales que Dios le dijo a Noé, me voy a detener acá.
los animales que Dios le dijo a Noé que entrara 7 parejas buenas y 2 malas, eran todas las circunstancias que los hijos de Noé habían visto con sus ojos, habían oído con sus oídos, habían huelido con sus fosas nasales. Eran estos 5 sentidos que se le habían dado vuelta a ellos, mientras que su papá le decía una cosa de Dios. Cuando salían ellos al mundo o al sitio en el que vivían, miraban otra cosa totalmente diferente. Entonces sus 5 sentidos absorbieron. Entonces la Biblia le llama animales buenos y animales malos, porque de eso está lleno el ser humano. Cosas buenas y cosas malas. Géneros. Entonces, en una tribulación, en un diluvio, en una prueba de una dimensión dolorosa, estos animales son totalmente movidos. Entonces, cuando salen estas actitudes que posee el ser humano, estas cosas morales que posee el ser humano, cuando el ser humano pasa por una prueba, este es el secreto más grande que un ser humano debe de entender. ¿Qué debe de entender el ser humano? Que estas actitudes han sido mecidas por esa prueba. Y al estas actitudes del ser humano, de nosotros, ser mecidas por esta prueba, por estos diluvios que nosotros no entendemos y ya no podemos con ellos, entonces Dios toma el control de esos diluvios para que estos animales tomen su sitio como en el origen de la creación. Entonces, porque eran pequeños, ¿verdad? En el origen de la creación dice que Adán los gobernaba, pero después del pecado ellos se elevaron sobre Adán. Estas son las actitudes que nosotros vemos en nosotros, al frente de nosotros y al contorno del mundo en el que nosotros vivimos. Este es el propósito de las pruebas. Las pruebas no son para que uno diga estoy pasando por esta prueba y no. El propósito es que la actitud de la persona merme como al principio de los tiempos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Porque, ¿por qué Dios le dijo a Noé, entra animales al arca? ¿Por qué? Porque lo que Noé tenía y lo que los hijos de Noé tenían, que habían visto, habían vivido, y después del diluvio se iban a sentar a meditar, era para que esos animales, esas actitudes que estaban en el cuerpo físico del ser humano, el ser humano pueda ver los animales físicos, materiales, y decir y hacer una comparación y decir no. Estos animales que Dios hizo, porque dice que Dios los creó, es para que yo me dé cuenta, sin que nadie me diga, que mis actitudes deben de cambiar. Ese es el propósito de la prueba, del diluvio.
Ese es el propósito. Porque dice la palabra que Dios no ve las personas orgullosas. Sí. Entonces, los animales pelean con los animales. Pero fíjese esto. Cuando una persona va a un sitio remoto donde hay animales peligrosos, estos animales persiguen a las personas para devorarlos, para matarlos. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros sepamos que ir a sitios aislados, estos animales feroces son capaces de terminar con la vida de un ser humano? Pues eso nos llama a nosotros a dejar esas actitudes. Escúcheme. Cuando nosotros pisamos un territorio, estamos llamados a dejar actitudes de animales. Porque las actitudes de los animales feroces destruyen, pueden matar sin pensarlo a un ser humano y devorarlo. Esto es lo que sucede cuando tenemos esas actitudes. Esto es lo que sucede cuando tenemos estas actitudes. Entonces, bendita sea la palabra de Dios. Entonces dice su palabra, ¿verdad? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Después del diluvio, había más trabajo que hacer. ¿Por qué había más trabajo que hacer? La tierra había quedado desolada. Después de una prueba, hay doble trabajo que hacer. Se lo voy a repetir. Después de una prueba, hay doble trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque ese cuerpo físico, esa familia, ha atravesado por algo grande. Entonces, como ha atravesado por una prueba difícil, el trabajo entre toda la familia se vuelve 2 veces más que cuando esta prueba no había pasado. Esto es importante. Por eso que el siervo Noé nos cuenta que él empezó a labrar la tierra, a darle vuelta a la tierra. Pero aquí miramos que Noé venía de una prueba, de una gran prueba. Entonces había quedado la tierra desolada después del agua. La tierra había quedado desolada. Los árboles estaban botados, las casas estaban botadas. Había quedado un desorden como en Génesis 1:2. Un vacío, un desorden, tinieblas, abismo. Y aquel hombre tenía que empezar a labrar la tierra cuando dice de que los pies de nosotros pisa una tierra, entonces tomamos posesión de esa tierra. ¿Qué quiere decir que tomamos posesión de esta tierra? Después de estas pruebas, tomamos posesión, nos paramos. Porque no todo mundo está parado en la tierra. No todo mundo está parado en la tierra. Parece que el ser humano anda caminando. Parece que el ser humano camina en la tierra, pero el pensamiento del ser humano nunca permite que los pies de ese ser humano tomen posesión de esa tierra. Porque caminar y tomar posesión de la tierra son 2 cosas totalmente diferentes, no se parecen. No se parecen. No se parecen. Al Noé empezar a labrar la tierra, significa que Noé iba a comenzar a tomar posesión de esa tierra.
iba a comenzar a trabajar, a labrar esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra donde sus pies habían tomado posesión después del diluvio. ¿Esto es difícil? Muy difícil. Muy difícil. Por eso me voy a detener. Por eso que es importante. Por eso que es importante el conocimiento de la palabra de Dios y poner esta palabra como frontal delante de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando la prueba deje nuestro cuerpo físico, lo deje en un grado cero como al principio, porque ese es el propósito de las pruebas. Un cuerpo viene a tener una prueba, un cuerpo viene a tener un diluvio cuando ese cuerpo ya está totalmente en ansiedad. Totalmente en ansiedad. Las emociones de este cuerpo lo tienen elevado. Elevado. ¿Qué quiere decir que unas emociones estén elevadas? Adulterado. Estos pensamientos están adulterando este cuerpo, como cuando una mujer casada o un hombre casado le paga mal a su esposo. Igualito, idéntico. Porque después nos los va a contar Noé con Can. Noé nos los va a contar con Can. Sí. Noé nos va a contar cómo el pensamiento de padre. ¿Cuál era el pensamiento del padre? El de Noé. El de Noé. Y cómo su hijo se dio cuenta de este pensamiento desnudo. Él nos va a contar. Por supuesto. Por supuesto que sí, vamos a llegar ahí. Entonces, quiero que tomen en cuenta este conocimiento maravilloso. Después de una prueba. ¿Qué esperamos después de una prueba? ¿Cómo trabajamos después de una prueba? Después de una prueba es una primicia, algo nuevo. Vamos a entrar a algo nuevo, un paraje. Un paraje es algo nuevo. Un paraje es algo nuevo, ¿verdad? Y nosotros conocemos esta palabra de paraje del patriarca, Jacob, cuando él llegó a un lugar y se maravilló, ¿verdad? Se maravilló de este lugar y él tomó el nombre de ese lugar como un paraje, como algo nuevo que él nunca había visto, a pesar de que él era un hombre estudioso de la palabra en su casa, un hombre quieto, un hombre que le gustaba escudriñar la palabra, un hombre que le gustaba orar, pero cuando llegó a ese sitio era desconocido para él, era una primicia, algo nuevo, que él por eso dijo, este lugar es un lugar tremendo, en este lugar habita Dios. ¿Por qué? Porque él hasta allí se había dado cuenta, era un paraje, una primicia. Sí, no tenía forma. No tenía forma, él se sorprendió, porque aunque él lo había leído en la palabra, cuando lo vio, cuando lo visualizó, no era ni parecido a lo que él había leído. Era otra revelación, ¿verdad? Era otra revelación, no era como él lo había leído. Entonces, los hijos de Noé ya estaban fuera del arca. Ya los pies de ellos habían pisado aquel territorio. Ya los pies de los hijos de Noé, de Set y Jafet, habían pisado aquel territorio. Pero Can no. Can nunca pisó el territorio. Can nunca se ocupó de él. Can nunca se ocupó de trabajar en la vida de él. Can siempre estaba buscando la oportunidad para quitar
quitarle la ropa a su padre, quitarle la cobertura a su padre, quitarle lo que su padre tenía. En cambio, Set y Jafet nunca esperaban quitarle a su padre. ¿Por qué? Porque ellos colocaron su pie en el territorio en el que llegaron. Can no lo hizo. Él siempre estaba pensando cosas macabras. Siempre estaba pensando cosas macabras para él posicionarse de otra persona, no de él. Él nunca quiso trabajar en él. Pensando siempre, aprovechándose de sus padres, de su padre Noé, y entonces fue y le dijo a sus hermanos. Él siempre estaba exterior. Y esta es una lección que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por eso que la palabra nos manda a escudriñar su palabra. Escudriñarla y estudiarla. ¿Quién primero? Nosotros mismos primero. Para que después nosotros podamos colocar nuestro pie en el territorio en el que estamos. Poseer ese territorio. No es lo mismo poseer un territorio que caminar por un territorio. Son dos cosas totalmente diferentes. No se parecen. Aunque sean mis mismos pies, sierva, aunque sean sus mismos pies. No es lo mismo pasar por ahí. Y posicionarse no es lo mismo. No se parece. No es lo mismo. Porque al posicionarse, usted labra esa tierra. Al pasar solo deja huellas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada. En aquel territorio, Can solo estaba dejando huellas. En aquel territorio que su padre Noé empezó a labrar, allí en lo que labraba su padre Noé, Can caminaba por el territorio. Nada más, no hacía nada más. Más que dejar sus huellas. En cambio, Set y Jafet posicionaron su pie. Trabajaron junto con su padre. El pensamiento de su padre era valioso para ellos. Vamos a estar siguiendo esta hermosa charla conforme a la palabra de Dios, para que nosotros la podamos usar cuando estemos pasando por situaciones muy difíciles que no sepamos cómo enfrentarlas. Dios les bendiga y que Dios merme las aguas de su pensamiento. Bendiciones.